Ahora sí, ¿verdad? Vamos con corrientes parásitas, decía. ¿Verdad? Confirma, porfis, que ya está bien lo del video y todo. Sí, sí se puede ver. Gracias, muchas gracias. Ok, entonces, corrientes parásitas. Este fenómeno sucede, les voy a poner un ejemplo. Si digamos, si un trozo de metal eh, se mete dentro de un campo magnético, se mete dentro de un campo magnético, ¿sí? Y el primero es metal, ¿verdad? O sea, un conductor. Entonces, y el campo magnético es cambiante, digamos que tenemos por ahí una razón de cambio de B en el tiempo, por alguna razón, de alguna forma, ¿ok? Entonces, dentro del metal que se van a inducir campos eléctricos que resultan en corrientes eléctricas, ¿sí? Resultan corrientes eléctricas por aquí. Así ve, pueden ser como aleatorias, así, ¿me entienden? Tiene su sentido, en qué sentido se generan, pero esas son corrientes eléctricas, ¿sí? Porque, mírenlo ustedes así, ve. En el metal, dentro del metal, hay muchos, digamos, electrones libres o cargas libres, llamémosle en general, cargas libres. Entonces, al haber un campo magnético cambiante, cuando nosotros tenemos un campo magnético cambiante, se van a generar campos eléctricos, como habíamos dicho antes, ¿verdad? Se generan campos eléctricos así, y esos campos eléctricos se arrastran a las cargas libres, ¿sí? Y se generan por lo tanto esas corrientes. Ese fenómeno es lo que se llama corrientes parásitas, corrientes de Eddy, corrientes parásitas, corrientes de Eddy, también se me ha ido los otros nombres, tienen otros nombres, ¿ok? Pero no sé si me comprenden, son corrientes casi que podríamos decir indeseadas, como efectos secundarios. Si yo tengo un metal inmerso en un campo magnético y hay una razón de cambio del campo magnético, entonces en el metal las cargas libres se van a mover porque en el metal se generan campos eléctricos, ¿ok? Ahora lo que estoy haciendo es énfasis a este aspecto. Miren, yo les había explicado en clases pasadas que nosotros tenemos un campo eléctrico, digamos. Esto es un campo eléctrico, ¿ok? Y el campo eléctrico está dotado de movimiento, les explicaba yo. Entonces, él se mueve acá. Entonces, les explicaba yo que si hay, aquí no les había dicho esto de esta manera, pero si hubiesen los metales necesarios, entonces se van a remolinar en torno de la traza del campo eléctrico, campos magnéticos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener nosotros campos magnéticos, ¿sí? Ah, pero perdón, aquí quizás me estoy equivocando. Esto está bien, vaya, ok, entonces estos son campos magnéticos, ¿verdad? Si un campo eléctrico se mueve, genera en torno campos magnéticos. Y eso puede ser incluso en el vacío. Los campos magnéticos se generan incluso en el vacío. No tiene que haber un conductor para que los campos magnéticos se conduzcan. Lo contrario es, si yo a esto me quería referir, puse es otro por equivocación. Si yo tengo un campo magnético por acá y este campo magnético está dotado de movimiento, entonces es que se arremolinan en torno del campo magnético campos eléctricos, pero estos campos eléctricos necesitan de un conductor, de un material donde poder conducirse.
Por eso es que se presentan únicamente cuando está la piedra ahí, el metal, el metal. Por ejemplo, si el campo eléctrico se mueve, digamos, dentro de un solenoide, aquí tengo un solenoide, y el campo magnético se mueve ahí dentro, entonces ahí hay un campo magnético que se mueve ahí adentro del solenoide, ¿sí? Entonces, si ese se mueve adentro del solenoide, entonces en los alambres del solenoide se generan los campos eléctricos, estos que estoy enseñando acá. Oigan, necesita que haya en qué. Si esto sucede en el vacío, por ejemplo, si no estuviese el solenoide, entonces no se perciben los campos eléctricos inducidos. ¿Ok? Entonces a eso que está ahí se le llama campos eléctricos inducidos. ¿Sí? Tomen nota, por favor. Entonces pongan a la par también campos eléctricos inducidos. ¿Se acuerdan las historias de amor de que tanto les he hablado, verdad? Entonces, estos son los campos eléctricos inducidos, ¿ok? Y ahora esta clase pretendo hablar un poco sobre este tema. Entonces, la base está aquí, miren, reiniciemos por aquí. Tengo un campo magnético en movimiento. Si hubiese los metales necesarios para que se condujeran los campos eléctricos, que se condujera la electricidad y los campos eléctricos, entonces se generan campos eléctricos en torno de la traza, ¿ok? O al final lo que importa es que haya una razón de cambio de campo magnético, oigan, así se puede entender ese pseudo movimiento, digamos. Lo importante es que el campo magnético cambie y el resultado es que si hay por ejemplo un trozo de metal, si hay los materiales necesarios, dentro de él se van a generar campos eléctricos que a su vez arrastran las cargas eléctricas libres y se forman corrientes. Ahí surge el primer tema, que es las corrientes de Eddy, también se llaman así, ¿ve? No estoy muy seguro del spelling, oigan. Las corrientes de Foucault se llaman también, Foucault. Corrientes de Eddy, corrientes de Foucault o corrientes parásitas, ¿sí? Esos son los nombres que reciben, ¿ok? Y ahí está la explicación, ¿ok? Hace un ratico, no sé si hay alguna consulta antes de continuar. Vale. Hace un momento dije de que esto es un efecto secundario e incluso indeseable. Sí, pero eso lo dije con un poco de temor, porque la realidad es de que siempre esos efectos secundarios o indeseables pueden convertirse en deseables y en principales, y aquí les voy a ilustrar. Por ejemplo, esto me sucedió una vez a mí, de que estábamos construyendo unos transformadores. Para construir el transformador, tú necesitas como algo físico en que enrollar el alambre, digamos como así, ¿ve? Como un carretón, digamos, y sobre ese carretón tú vienes y enrollas aquí el alambre, ¿verdad? Entonces tú necesitas algo físico. Si lo miro de lado, quizás no me doy a entender. Acá, ¿ve? Acá entonces tú vas a enrollar el alambre, ¿verdad? Entonces aquí vas a enrollar el alambre. Entonces este soporte físico, ese carretón le voy a llamar, ese soporte físico siempre está hecho de materiales no conductores. Entonces en una ocasión se me ocurre a mí, necesitábamos uno de estos para un transformador que estábamos construyendo. Entonces necesitábamos el soporte ese en que enrollar el alambre. Y pues tiene que tener sus dimensiones exactas. Entonces me ocurre decirle al que lo estaba haciendo, mira, le digo,
lo más fácil es que vayas donde un ojalatero a que te lo fabrique, porque en realidad trabajar los materiales no plásticos, digamos, tiene sus dificultades, pues, con la poca herramienta que uno tiene, el poco equipo. Entonces lo que nos salía bien fácil es hacerlo de metal. Y dije yo, tanto ha de ser que eso de las corrientes parásitas afecte. Válgame Dios, Santa María, lo que me pasó. Ese transformador tenía una eficiencia, cuando yo la esperaba del 90%, resultó tener una eficiencia como del 60, 70, tengo una idea de que andaba. Porque, y se calentaba mucho, este material se calentaba. Oigan, lo que sucede naturalmente es, eso yo estaba al tanto pues, pero creí que era un poco despreciable el efecto, de que dentro de esta carcasa metálica se forman las corrientes parásitas, y esas corrientes parásitas generaban mucho calor, digamos, generan calor, porque mira, si tú tienes un resistor y a través del resistor haces circular, pones una diferencia de potencial, digamos, a través del resistor tú colocas una diferencia de potencial, entonces debido a la resistencia se genera una corriente que va a estar dada por la diferencia de potencial entre la resistencia del resistor, ¿verdad? Entonces esto es un metal cuya resistencia prácticamente es cero. Al ponerle una diferencia de potencial, que es ese campo eléctrico inducido, por el campo magnético, al ponerle esas diferencias de potencial, aunque sean pequeñas, pero como la resistencia es casi cero, entonces las corrientes que se generan van a ser a la FEM inducida en el metal dividido entre la resistencia, que es casi cero. Entonces estas corrientes suelen ser grandes incluso. Entonces eso ocasionó que el carretón se calentaba mucho y mucha energía se iba en forma de calor. Y por eso es que la energía eléctrica que yo suministraba al aparato, comparada con la energía eléctrica que obtenía por el otro lado, disminuía mucho y se iba como a un 60%. Un 40% se me perdía y se convertía en calor por este fenómeno que ven aquí, miren. Como es un metal, entonces su resistencia es casi cero, muy baja, entonces las corrientes que se generan suelen ser grandes. Aquí obviamente estamos ilustrando el lado negativo, el lado nocivo de las corrientes parásitas. Solución, pues no se usan metales, ¿verdad? Para hacer los carretones. Se usan materiales no conductores, donde no hay electrones libres y no se conduce la electricidad. ¿Ok? Ahí estamos. Ahora les voy a poner el otro lado. Ese efecto secundario nocivo lo tornamos en un efecto primario y útil. Y está la cocina de inducción, ¿verdad? Fíjense que yo no las conozco, me da pena hablar de lo que no conozco, pero solo les voy a explicar el principio físico. La cocina de inducción consiste físicamente en un campo magnético. Ella genera un buen campo magnético, eso es, casi que es un generador de campo magnético, digamos, pero que es cambiante en el tiempo. Entonces cuando tú pones un recipiente metálico aquí arriba, por ejemplo una olla, acá, un recipiente metálico tiene que ser algo conductor, como el aluminio, el acero. Oiga, no puede ser una olla de teflón, pero no, de materiales no conductores, como de plástico, por ejemplo, de plástico. Esto no se va a calentar, o sea, este es como el elemento de la cocina, como la hornilla, la estufa. La estufa no se calienta, vos la podés tocar y no te hace absolutamente nada. Entonces, lo que sucede es que al poner la olla encima, como ella es metálica, entonces dentro del metal de la olla se producen las corrientes parásitas. Miren, se producen por acá
las corrientes parásitas. Y esas, como la olla es metálica, casi no tiene resistencia, lo que expliqué hace un ratito, suelen ser corrientes bien grandes, que transforman la energía a una razón de I cuadrado por la resistencia, pero oigan, por la resistencia, ¿verdad? Transforman la energía a una razón así, oigan, I cuadrado por R, la potencia de la que se está dando ahí. Y entonces aquí el efecto que nos interesa, el principal y el útil, es el efecto de las corrientes parásitas, que aquí ya no se deberían llamar parásitas, así logramos hervir nuestra sopa, ¿verdad? Porque la olla es la que se calienta, ¿ok? La estufa no se calienta, que chivo, una cocina que no calienta, pero el metal que está montado en ella sí se calienta. Si tú dirías, pues puedo cocinar en plástico porque la estufa no se calienta. Sí, el problema es que en el plástico no se generan corrientes parásitas. Diferente el microondas, ¿verdad? Que se pueden usar plásticos. Vale. Entonces aquí les pongo, tomen nota, una aplicación positiva de las corrientes parásitas. Otra aplicación positiva de las corrientes parásitas son los frenos magnéticos. Por ejemplo, aquí en los laboratorios tenemos balanzas de triple brazo, de unas un poco antiguas, pero que ilustran, también hay modernas, ¿ok? Ilustran ciertos principios, ¿verdad? Ahí está la balanza de triple brazo y aquí. La balanza lleva dos imanes por aquí, miren, acá ve un imán a este lado y un imán allá por el otro lado, ¿ok? Lleva dos imanes así, obviamente un polo norte y un polo sur. Lo que se logra es un campo magnético aquí, ve, entre los imanes, ¿verdad? Un campo magnético, ¿sí? Y se le provee a la balanza con como una pieza metálica acá, pónganle una arandela metálica acá, ¿ve? Pegada al brazo de la balanza. Esto va pegado al brazo de la balanza aquí, ¿sí? Entonces esa pieza metálica va a moverse dentro del campo magnético. Entonces en esa pieza metálica, debido a la presencia del campo magnético, se van a generar corrientes parásitas, ¿sí? Se van a generar corrientes parásitas que a su vez van a producir campos magnéticos inducidos. Toda corriente produce un campo magnético inducido. Y estos campos magnéticos inducidos se repelen con los campos magnéticos de estos imanes, ¿ve? De los imanes permanentes. Ok. Al moverse el metal, up and down, acá, ¿ve? Al moverse el metal dentro del campo magnético permanente, se generan en él corrientes parásitas. Estas corrientes parásitas a su vez generan campos magnéticos inducidos que se repelen con los campos magnéticos permanentes y eso hace que se frene la balanza. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que queremos? Eliminar la vibración, porque cuando tú pones una pesa acá que quieres saberle su masa, entonces la balanza se pone a oscilar, ¿sí? Con este sistema de freno magnético, lo que se hace es que la oscilación se atenúa rápidamente. Se atenúa así, ¿ve? Como vieron en física 2. ¿Ve? La oscilación se atenúa rápidamente. Eso es un freno magnético, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Por qué no se usa un freno físico? De que a digamos, lo detengas con una tenaza. Porque entonces la balanza te va a mentir. La balanza te va a mentir, se va a quedar en una posición que no es la correcta. Y este freno magnético lo detiene justo en el punto de equilibrio, lo detiene. Miren, en el punto de equilibrio lo detiene. Esa es la ventaja del freno magnético aquí. Oiga, ahí les explico dos aplicaciones de las corrientes parásitas. Oigan, si se meten a YouTube, pueda que vean más aplicaciones por ahí. ¿Alguna preguntita?
Es- Ok, gracias David, gracias. Bye. Entonces, aquí, hasta aquí lo de las corrientes parásitas es algo eminentemente teórico, ¿verdad? Que ahí les puse ya explicaciones de un caso nocivo, donde son nocivas, dos casos donde son útiles, no son nocivas, y sus explicaciones en general basadas en este principio de inducción magnética, ¿verdad? De que que un campo magnético se mueve, si existe el material necesario, se generan en torno de él campos eléctricos inducidos. Ahora les voy a explicar otra cosita de las cosas conservativas y no conservativas, ¿ok? Ahorita voy. Regálenme un segundito, por favor. Ok. Gracias por esperar. No sé si en eso les salió alguna preguntita. Bueno, vamos a continuación a hablar de los campos eléctricos inducidos. ¿Ok? Campos eléctricos inducidos, eso es, exactamente. Ujú. Ahí estamos. Voy a traer un café que me duele un poco la cabeza. Bye. Vamos a hablar sobre los campos eléctricos inducidos. Miren, fíjense que en física se acostumbra a decir una cosa. Oigan, a mí no me gusta mucho ese enfoque, pero pues es el enfoque oficial y lo voy a repetir, ¿verdad? Digamos. Se dice que un campo eléctrico electrostático, véanlo aquí ustedes, digamos es un campo electrostático uniforme, ¿ok? Este campo se dice que es conservativo, este es un campo electrostático, ¿ok? Se dice que es conservativo porque si tú te mueves mueves una carga eléctrica, digamos, dentro del campo electrostático, si mueves a la carga eléctrica primeramente para acá, allí no haces trabajo, ¿verdad? No haces trabajo porque la fuerza eléctrica, si yo la dibujara, esta va a apuntar para allá, perdón. Voy. Vale. Porque la fuerza apuntaría para arriba, ¿verdad? La fuerza si yo lo que llevo aquí, recuerden, es una carga eléctrica, ¿ok?
Si yo la muevo para la derecha, el trabajo ahí va a ser 0. El trabajo 1 va a ser 0. ¿Sí? Si después a la carga eléctrica la muevo para arriba, acá, entonces voy a tener un trabajo 2 igual a fuerza eléctrica, que es Q por E, por distancia, digamos, que es H, altura, ¿sí? Fuerza eléctrica, que es Q por E, por distancia, que es H. Si luego la muevo de regreso para acá, tengo un trabajo 3 igual a 0. Y si luego la muevo al origen, al punto de partida, para acá, voy a tener un trabajo 4, Santa María, trabajo 4 igual a fuerza eléctrica por distancia, pero ahora voy en contra de la fuerza, entonces aquí tendría un signo negativo. Aquí tendría un signo menos, ¿verdad? Entonces el trabajo neto va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque voy a sumar 0 y 0, no afectan. Aquí QEH y aquí negativo QEH. Entonces el trabajo neto es 0. Eso es lo que se dice de que las fuerzas eléctricas son conservativas. Tómenme en nota, por favor. Entonces decimos, las fuerzas eléctricas, el campo, las fuerzas eléctricas es conservativa, porque el trabajo hecho en una trayectoria cerrada da 0. Y ya eso ustedes, espero, están un poco experimentados en esto. ¿Ok? Luego, estamos ahí, ¿verdad? Es conservativa porque el trabajo hecho en una trayectoria cerrada da 0. Y eso aplica también a las fuerzas gravitacionales. La clase de hoy es teórica, oigan, así es que muy buzos, anotando, fijándose y preguntando, porque en el examen voy a sacar bastante de esta clase. Vaya, entonces, ahí vamos. La fuerza eléctrica se dice que es conservativa porque el trabajo hecho en una trayectoria cerrada es igual a 0, ¿ok? Sería así, ¿verdad? Así la implicación. Como el trabajo hecho en una trayectoria cerrada da 0, entonces la fuerza eléctrica es conservativa. Y se dice en la física de los campos magnéticos lo siguiente. Dibujemos un campo magnético. Voy a dibujar un campo magnético. ¿Ok? Algo así, ¿verdad? Hagámosle otra. Tenemos un campo magnético inducido alrededor de una corriente eléctrica, por ejemplo. Si es en un imán, es parecido también. ¿Ok? Entonces, ahora tracemos una trayectoria cerrada. Tracemos una trayectoria cerrada. Voy. Ahí tengo una trayectoria cerrada. Entonces, me voy a desplazar
en este sentido, en la trayectoria cerrada, miren, en este sentido. Y entonces voy a mover a una magnetocarga a lo largo de esa trayectoria cerrada. ¿Sí? Entonces, veamos la fuerza magnética. Veamos la fuerza magnética en un momento. Voy a hacer un acercamiento aquí. Digamos que yo tengo la magnetocarga, la voy a escoger en esta dirección. Déjenme ver cómo le hacemos. Escojamos a la magnetocarga saliente, así como un vector emergente. Tendríamos a la magnetocarga un vector emergente, ¿sí? Tendríamos al campo magnético como un vector tangente a la trayectoria ahí, aquí, ¿verdad? Esto sería el vector campo magnético, ¿ok? ¿Sí? Y entonces si ustedes hacen el producto B cruz B, B chiquita cruz B grandota, así, ¿ok? Entonces les va a dar una fuerza que va a apuntar, la fuerza en este caso va a apuntar en esta dirección, ¿va? B cruz B. Entonces aquí nos queda la fuerza, ¿ok? Entonces quiere decir que la fuerza aquí va a ir de esta manera. Estamos. Entonces la fuerza siempre va a ir como radialmente hacia afuera. Si ustedes analizan el caso por aquí, ¿verdad? Siempre la fuerza les va a salir hacia afuera, ¿ok? Y es perpendicular, ¿verdad? Bueno, ahí el trabajo entonces nos va a dar 0. Ahí el trabajo nos va a dar 0, ¿ok? Quizás no me funciona bien este ejemplo. Ok. Trabajémoslo mejor con un campo eléctrico inducido. Voy a retomar perdonen que este ejemplo no me trabajó bien. Lo voy a borrar y voy a hacer unos cambios, ¿ok? Un segundo. Vale. Ahí vamos. Vale. Ahora lo que tenemos aquí, esto va a ser un campo eléctrico inducido, ¿ok? Lo que pasa es que un campo magnético se movió, es como en un solenoide, digamos. En un solenoide, si el campo magnético, digamos, teníamos un campo magnético aquí, mire, un campo magnético, y el campo magnético se movió entrando en la pantalla, vean por favor, eso sucede aquí en el centro, ¿ok? Ahora por favor regálenme su atención, estoy replanteando mi ejemplo, pónganme atención por favor. Tengo un campo magnético que se va moviendo, como se puede ver aquí, hacia adentro de la pantalla. Ya ustedes saben que las trazas, que al entorno de la traza, que es esto, la traza es una recta que se embute en la pantalla, en torno de la traza se van a generar campos eléctricos, se revuelven campos eléctricos alrededor, tal como lo he dibujado en la pizarra. En las líneas en verde son las líneas de campo eléctrico, ¿verdad? Media vez ahí haya cobre, media vez ahí haya material para que el campo se conduzca. Ok, luego, ¿qué tenemos aquí? Si yo vengo y cojo una carga eléctrica, con cargas eléctricas me sale más fácil que con cargas magnéticas, oigan, y campos magnéticos, por eso lo voy a ilustrar acá. Si yo tengo una carga eléctrica aquí, las voy a dibujar a las cargas en naranja. Tengo una carga eléctrica por acá y la voy a mover en círculo. La voy a mover en círculo, ¿sí? A lo largo de esa trayectoria azul.
Voy a mover a la carga eléctrica a lo largo de la trayectoria azul, en una trayectoria cerrada. Y voy a encontrar el trabajo hecho en mover esa carga a lo largo de una trayectoria cerrada, ¿verdad? Entonces, a ver si es cero el trabajo. Ilustramos en esta posición donde la carga se encuentra. Voy a poner al vector desplazamiento, digamos, que sería en este caso un diferencial de desplazamiento. Tengo aquí un diferencial de desplazamiento, algo como así. Tengo un diferencial de desplazamiento, así ve, ¿sí? Un diferencial de desplazamiento, y la fuerza eléctrica, ¿para dónde va a apuntar la fuerza eléctrica? ¿Verdad que la fuerza eléctrica va a apuntar en esta dirección? ¿Verdad? Porque el campo eléctrico es tangente a la trayectoria y el campo eléctrico también apunta en esta dirección. Observen esos tres vectores: diferencial de desplazamiento, el vector celeste, ok, fuerza eléctrica, el vector violeta, y campo eléctrico, el vector verde, ok. No se olviden que la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico, ok, vectorialmente. Por eso es que la fuerza eléctrica apunta en la misma dirección que el campo eléctrico. La fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico, es una carga positiva, ok. Y observen el diferencial de desplazamiento. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo que hay un diferencial de trabajo igual a la fuerza eléctrica punto diferencial de desplazamiento. Como son paralelos, tengo Q por E, que es su magnitud, ds es el diferencial de arco, por coseno de 0 grados. Así, ¿ve? Entonces el diferencial de desplazamiento es Q por E por ds, ¿ok? Donde ds es el diferencial de arco, ¿sí? Quiere decir de que aquí la cosa se movió una distancia diferencial de S acá, ¿verdad? Y lo actuó esta fuerza, que es este vector en verde, en violeta, ¿ok? Entonces el trabajo que se hizo en ese diferencial es igual a Q por E por ds. El trabajo total en la trayectoria cerrada va a ser igual a Q por E por la integral de ds, ¿verdad? Porque Q y E son constantes. Miren, la carga no va cambiando y el campo es constante porque estamos a lo largo de un círculo, nos vamos moviendo a lo largo de un círculo. Y entonces la integral de ds va a ser el S total, que es igual a 2 por pi por R, ¿ok? Entonces esto nos da un trabajo de Q por E por 2 por pi por R. Ese es el trabajo hecho en una trayectoria cerrada. ¿Igual a 0? No. Miren, entonces en este campo eléctrico inducido, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica no fue igual a 0. Miren, entonces el trabajo realizado no fue igual a 0, ¿ok? Y por lo tanto este campo eléctrico no es conservativo, se dice. Ese es el planteamiento que se hace en la física, oigan, de que estos campos eléctricos inducidos no son conservativos porque no cumplen la regla de que
de que el trabajo hecho para una trayectoria cerrada por la tal fuerza o por tal campo es igual a cero. Aquí no se cumple. Entonces dice que no son conservativos. Por idéntica, por muy análoga explicación, se dice que los campos magnéticos tampoco son inducidos, tampoco son conservativos, perdón. Porque yo puedo encontrar campos magnéticos con esas configuraciones, ¿verdad? Por ejemplo, como así, ¿ve? Campos magnéticos así, en un imán de barra, por ejemplo, los campos magnéticos tienen esta forma así. Entonces, en los campos magnéticos también sucede algo muy parecido, o muy análogo, mejor dicho. Y por eso se dice en física que los campos magnéticos no son conservativos. Pero la razón nada más es esta. Oigan, la razón es una razón de geometría. ¿Ok? Por ejemplo, los campos eléctricos, electrostáticos, están compuestos por líneas rectas, así como así, ¿ve? O una estrella, líneas rectas. Y allí sí se cumple lo que al hacer una trayectoria cerrada, el trabajo es cero. Pero esto, debido a su geometría, que son circulares, se pueden obtener trayectorias cerradas en las que el trabajo no da cero, como la que he ilustrado acá. Y debido a eso, se dice que no son conservativos. ¿Ok? Eso es cuestión de la definición que se da de ser conservativo y no ser conservativo. ¿Qué quiere decir ser conservativo una fuerza? Prácticamente quiere decir que conserva la energía mecánica. Eso es que quiere decir que si tú tienes un campo gravitacional, esto es conservativo, porque si tú coges un saco de harina y lo elevas acá, le estás dando energía potencial. Si lo sueltas, entonces la fuerza de gravedad se consume a la energía potencial, pero a cambio aparece una energía cinética. De manera que para toda posición del espacio, siempre U más K va a ser constante. ¿Sí? La energía mecánica, que es la potencial más la cinética, se conserva, es constante. Por eso se dice que esa fuerza es conservativa. ¿Ok? Una fuerza eléctrica es muy similar a esto para un campo uniforme, ¿verdad? Yo les había dicho, ¿verdad? Solo que allá era muy similar. Pero en estos casos de los campos eléctricos inducidos, debido a su geometría, es que se dice que no son conservativos. Yo personalmente no estoy de acuerdo con estas compilaciones de conocimiento, digamos, porque para mí estas fuerzas, tanto magnéticas como eléctricas, yo sí las categorizaría como conservativas, pero yo personalmente, oigan, si ustedes se van al libro, dice lo que acabo de decir. Lo que yo digo es lo siguiente: no es cuestión de geometría. Yo lo que hago es redefinir el espacio. Y cuando digo yo trepar para mí es ir en contra del campo. Por ejemplo, si yo tengo un campo eléctrico en forma de estrella, producido por una carga positiva, obviamente, trepar para mí sería pasar de una posición de aquí a una posición de acá. He trepado en el campo, ¿sí? Porque lo usual del término trepar es que es un campo gravitacional con esta geometría, y cuando tú trepas es cuando estabas aquí y al final terminas acá. Eso es trepar, es ir en contra del campo. Si yo tengo un campo eléctrico, por ejemplo, que tiene esta configuración, miren, así, un poco rara la configuración. Trepar para mí sería, si estoy en este punto, pasar a un punto por acá, donde me he movido una distancia h a lo largo de una línea de campo. Lo que hago es que me monto en una línea de campo y me voy sobre la línea hasta un punto que está en contra de la saeta. En este caso, aquí había una línea, aunque no la dibujé, ¿verdad? Había una línea de campo aquí, ¿ve? Entonces, trepar para mí fue que me desplacé a partir del origen sobre la línea
sobre la línea de campo, me vine sobre la línea sin salirme hasta un punto en contra de la saeta. Para mí eso es trepar. Si yo redefino el trepar, entonces estos campos son conservativos, donde la energía potencial aquí va a ser igual a carga por intensidad de campo por altura, pero altura para mí es esta curva que pueden ver ahí, ¿ves? Y entonces ahí el campo definitivamente que es conservativo porque sí conserva la energía cinética, pero tengo como que curvar el espacio, que redefinir el espacio, pasar a una geometría de curvas, y entonces los campos son conservativos. Bueno, espero hayan entendido. Si no, me pueden hacer preguntas para aclarar, porque este material lo pienso evaluar en el examen, material teórico, ¿ok? Oficialmente se dice los campos eléctricos inducidos no son conservativos, porque aquí se demuestra que no cumplen con esta ley para los campos conservativos. Pero yo les doy mi explicación personal de que yo no los clasificaría así, porque sí cumplen todo lo de conservación, solo que la geometría de ellos es la que cambia, ¿ok? Habría que redefinir el término trepar, como yo suelo hacer. Oiga, pero eso es pues enfoques, nada más son enfoques, no es que los libros estén equivocados en esto, oiga. No es eso, sino que son enfoques. Yo lo que hago es cambiar el enfoque. Y el término conservativo, como se utiliza, no me parece a mí, no me gusta. Bueno, ¿no hay algo más que hacer aquí? Una preguntita. A ver, dice, ¿los campos eléctricos no son conservativos o los inducidos? Ante la pregunta de Hugo Alexander, el libro de texto dice que los campos eléctricos inducidos no son conservativos, los inducidos únicamente, por lo que se explicó acá, ¿ok? Solo los inducidos, ¿sí? Con el enfoque oficial de la física es así. La otra pregunta de Richard, ¿y en qué tipo de energía se convierte después? Es obligación que estés transando, muy buena pregunta también, es obligación que estés transando entre energía potencial y energía cinética, eso es obligación. Siempre vamos a estar transando entre energía potencial y energía cinética. Y así, si lo que estás analizando es una masa atada a un resorte, entonces la energía potencial es un medio de la constante por x cuadrado, ¿verdad? Si el sistema con el que está, estos son obviamente fuerzas elásticas, fuerzas de Hooke, ¿ok? Si estás tratando con un campo gravitacional, entonces obviamente las fuerzas son mg, así, ¿verdad? Y la energía es mgh, ¿ok? Y la cinética sigue siendo cinética. Aquí también, la energía que esto adquiere en función de su velocidad es un medio de mv cuadrado. Esa es la energía cinética. Y estás transando entre la energía potencial elástica y la energía cinética. En el caso de un campo gravitacional, estás transando entre la energía potencial gravitacional mgh y la energía cinética, de que este saco de harina tiene un medio de mv cuadrado, ¿ok? Si estamos con una carga eléctrica, allí para mí es un poco complicado, porque tienes un campo eléctrico, ¿ok? Tienes una energía potencial igual a mgh, o sea, Q por E por distancia, digamos, ¿verdad? Y esa energía está transando contra una energía cinética. Implica que la carga eléctrica además tiene que tener masa, porque la energía cinética de ella es un medio de su masa por su velocidad al cuadrado. Entonces implica necesariamente que esa carga eléctrica tiene que tener masa.
y entonces se transa de esta manera. Energía potencial contra energía cinética, pero es necesario que tenga masa. ¿Ok? Igual acá ve, el resorte es necesario atar una masa al resorte para que tenga energía cinética. ¿Ok? Si no atas una masa al resorte, entonces no te funciona. Entonces siempre la energía potencial, ya sea eléctrica, ya sea incluso la magnética, no la puse acá, la magnética no la puse, y es urgente que la ponga. Si yo tengo una, digamos, una magnetocarga acá, un elemento de corriente, digamos, y este elemento de corriente también tiene que tener masa, oigan, tiene que tener magnetocarga y tiene que tener masa. Entonces, aquí yo lo muevo a lo largo de un campo magnético, y la elevo a esta B, la elevo para acá. Entonces estoy trazando entre energía potencial magnética y energía cinética. Pero este término en los libros es como pecado decirlo. Es pecado decirlo por lo que ya se explicó. Oigan, de que esas no son fuerzas conservativas según este enfoque. Por lo tanto, no se les puede asociar una energía magnética, potencial magnética. De hecho, sí le existe, pues, porque si tú subes la magnetocarga, ella gana energía potencial. Si luego la sueltas, se viene cayendo a lo largo del campo acá y va a ganar energía cinética. ¿Me entiendes? Sí puede existir, pero debido a esa geometría de circularidad, así, el problema es la geometría, que son circulares, no son líneas rectas. Por eso es que se dice que no se les asocia. Entonces, conservativo siempre es entre una energía potencial y una energía cinética. Es necesario que los cuerpos tengan masa para aplicar estos conceptos. Muy buenas preguntas, me encantaron. ¿Algo más? Falta un poquito más todavía. Estas particularidades a mí no se me presentan. El libro sí las presenta como cosas sorprendentes, extrañas. Pero para mí no, porque yo desde el principio que empiezo a enseñar física, empiezo a dar enfoques más generales que no caen en estas particularidades. Así es, por ejemplo, el tema que viene, que procedo a explicar, ya que nos preguntan, que se llama las corrientes de desplazamiento. Ved. Así le llaman los libros. Espero que yo a ustedes, cuando inició el curso, les dije mi definición de carga eléctrica. Yo les dije que para mí carga eléctrica es un desbalance de carga eléctrica. Y el concepto es redundante, pero obviamente lleva una entímesis interiormente, una intención. ¿Ok? Yo les explicaba que, por ejemplo, del cuerpo de Ricardito se puede decir, alguien puede decir, el cuerpo de Ricardito no tiene carga eléctrica. Y otro puede decir, sí tiene, lo que pasa es que él tiene igual cantidad de protones que igual cantidad de electrones. Entonces, sí tiene cargas eléctricas que se neutralizan y como resultado, Ricardito sí tiene carga eléctrica, aunque el desbalance de carga es cero. ¿Sí? El desbalance de carga es cero, ¿verdad? Entonces, vaya, alguien dijo, el cuerpo de Ricardito no tiene carga eléctrica. Y este otro dijo, el cuerpo de Ricardito sí tiene carga eléctrica, pero está balanceada. ¿Quién está en lo correcto? A ver. Eso creo que no lo abordé mucho con ustedes al inicio del curso. Por eso lo estoy haciendo ahora. La segunda persona, que realmente sí tiene carga, pero que la diferencia de carga da cero. Ajá, ok, gracias.
Bueno, ajá, eso es lo que le suena más lógico, ¿verdad? Pues yo voy a permitirme ser un poco grosero al ir contra vuestra lógica y decir que tiene razón el primero también, también, también. Si vosotros hacéis un enfoque como el que acabáis de mencionar, pues tenéis razón. Pero yo personalmente más me inclino por el primer caso y decir que Ricardito no tiene carga eléctrica. Ahí no hay carga eléctrica. Carga eléctrica hay únicamente cuando hay desbalance de carga. Si delta Q es igual a 0, entonces yo puedo decir ahí no hay carga. ¿Me entienden? Ese es mi enfoque personal. Oigan, también va un poco en contra de la tradición de física, ¿verdad? Pero es mi enfoque y no me falla, no me falla. Si alguien encuentra que me falla, entonces me dé el contraejemplo y ahí sí ya se puede decir, oh sí, ese enfoque de Mauricio está equivocado. Ok, entonces para mí carga eléctrica es un desbalance de carga. Eso es carga eléctrica. Si no hay desbalance de carga, no hay carga eléctrica. Es como que tengáis una fuerza de peso compensada con una fuerza normal. Entonces puedes decir, ahí no hay fuerzas. Y eso es verdad, eso es total y absolutamente equivalente que decir que ahí no hay fuerzas. ¿Me entienden? Porque las había, pero se anularon. Cuando se anulan, desaparecen del universo. ¿Me entienden? Se anulan. ¿Qué es anular? Ajá, not. Make it zero, make it not. Eso es anular. To make it not. ¿Ok? Así, to make it not. Eso es anular. ¿Ok? Entonces, para mí carga eléctrica es un desbalance de carga eléctrica. Yo así lo enseño a principios del curso. Oigan, y este tema de corrientes de desplazamiento ya no es algo sorprendente, ya no es algo digno de estarlo hablando si desde el principio te educaste con este enfoque. O podríamos decir de otra manera que el tema de corrientes de desplazamiento en el libro viene a darme la razón a mí en este enfoque. Dícese de que una corriente eléctrica es cuando a través de un alambre, por ejemplo, circulan muchas cargas eléctricas en un sentido. Así, circulan cargas eléctricas, ¿verdad? Entonces se dice que hay una corriente eléctrica, ¿ok? Si yo tengo un alambre y por el alambre no circula ninguna corriente, ninguna carga eléctrica, entonces la corriente cero podría decir yo. ¿Estamos? ¿Ok? Veamos. Si yo tengo un capacitor, es el ejemplo que pone el libro. Si yo tengo un capacitor y lo conecto a una batería teniendo el cuidado de ponerle un resistor para que sea un circuito RC, digamos, entonces la batería arrastra la carga eléctrica en este sentido. O sea que coge niñas de aquí y se las trae y las viene a depositar acá. ¿Sí? Estamos. No, al revés. Coge niños de aquí, perdón. Coge niños de la derecha y los viene a depositar a la izquierda. A la izquierda, aquí. Como resultado, se está cargando esta placa positivamente y la placa de la izquierda está quedando con niñas solteras, ¿verdad? Entonces, fíjense, si ustedes observan esta dirección u ubicación del espacio, van a encontrar una razón de cambio de la carga eléctrica respecto al tiempo. Quiero tapar toda esta parte de aquí. Voy. Aparto todo esto y me quedo solo con esto. Ya no me miren aquello, lo voy a tapar por ahí. ¿Ok? Y me quedo solo con esto. Y lo que yo veo es de que aquí se está acumulando niños cada vez más, ¿sí?
y consecuentemente acá se están acumulando niñas. Yo estoy observando que entre las dos placas hay una razón de cambio de carga eléctrica respecto al tiempo. Entonces yo diría que entre las dos placas, en el lugar del espacio que separa a las dos placas en esta región, encontraría yo entonces que hay una corriente eléctrica, diría yo. Yo diría entonces que hay una corriente eléctrica entre las dos regiones del espacio. Así, miren. Porque de repente las cargas eléctricas se están acumulando a la izquierda y se están deficitando a la derecha. Entonces yo veo definitivamente que hay una corriente eléctrica. Prueba de ello es que en torno a esta corriente eléctrica se me está gestando un campo magnético. ¿Sí? Se me está gestando un campo magnético porque con la ley de la mano derecha sería en ese sentido el campo magnético. ¿Ok? Estoy diciendo que sí es verdad que entre las dos placas hay una corriente eléctrica porque allí se me está gestando un campo magnético. No sé si me comprenden. Porque ustedes dirán, no, dirán ustedes. Lo que pasa es que aquí había... Lo que pasa es que aquí había, aquí había, van a decir ustedes, un alambre y la corriente se está viendo por el alambre, ¿verdad? La corriente se está viendo por el alambre, pero ahora yo eliminé todo eso y me quedo solo, veo las placas del capacitor y definitivamente que como hay una razón de cambio de carga entre las placas del capacitor, yo veo que ahí hay una corriente eléctrica y por lo tanto hay se me gesta un campo magnético. Este tipo de corrientes extrañas que se conducen por espacios vacíos incluso, como es el caso, se llaman las corrientes de desplazamiento, que son el resultado de que las cargas eléctricas se desplazan, aunque sea por otro medio, que fue aquel alambre que ahora ya no vemos. Pero ese desbalance de carga es el que está pasando. Lo que yo hago, la diferencia de mi enfoque y de que les estoy insistiendo, es que se suele, quizás en física somos muy materialistas, porque siempre materialista es, digamos, masa, materialista es masa. Para mí lo objetivo es la masa, ¿me entiendes? Para mí lo objetivo es la masa. ¿Y qué es de la energía? Bueno, no tiene masa, pero energía es proporcional a la masa al cuadrado. Entonces, energía y masa, sí, está bien. También la energía, entonces, energía, ¿ok? Pero el problema es que a una carga eléctrica siempre le estás asociando una masa. Y así hay gente que dice que en un circuito eléctrico, donde el positivo está aquí, y aquí está el foquito, dice la gente, de que la electricidad en realidad fluye en este sentido, porque en realidad son electrones libres que se están moviendo del negativo hacia el positivo. Cuando por convención se dice al revés, del positivo emana la electricidad y viene a embutirse en el negativo. Esta es la convención tradicional, pero te dice un profesor de que en realidad es al revés. Yo no acepto eso, de que es al revés. Para mí, cualquiera de los dos sentidos está bien. Para mí es totalmente equivalente que una niña se mueva de aquí para acá a que un niño se mueva de aquí para acá. El efecto eléctrico es el mismo en ambos casos, porque electricidad es electricidad y masa es masa, y no necesariamente tenemos que relacionarlas. ¿Me entiende? O sea, se dice de que la corriente es al revés porque los electrones que están dotados de masa se mueven en este sentido, ¿sí? Pero ¿qué tal si yo pienso en unos positrones que no están dotados de masa y que se mueven en este sentido? ¿Ok? Al final son cargas eléctricas las que se están moviendo en este sentido. Entonces son totalmente equivalentes, decir que una niña se movió para acá a que un niño se movió para acá.
No importa que la masa sí se movió del negativo al positivo, la masa. Pero estamos analizando es una corriente eléctrica, no una corriente de un flujo de masa. No sé si me entienden. Entonces el problema es uno muy materialista. Siempre quiere asociar las cosas a algo que tiene masa. No puede ver a los entes, a los seres independientes de la masa. Ese es el problema de uno, ¿sí? Que los quiere siempre asociar. Ya tuvimos que aceptar en el siglo pasado cuando Einstein nos enseñó que masa y energía vienen a ser lo mismo, ¿verdad? O sea, como son como dos manifestaciones en diferente escala de lo mismo. Dos manifestaciones en diferente escala de lo mismo. Como si la masa es en realidad energía condensada. ¿Ok? Entonces, si yo ya no me preocupo de movimiento de masas, lo que estoy viendo es que cargas eléctricas se están pasando de aquí para acá, ¿verdad? Porque no me interesa el movimiento de las masas en sí, que en realidad se fueron por el alambre, los electrones, digamos, las masas, sino que lo veo como tal. ¿Ok? Esto es lo que se llama corrientes de desplazamiento. Yo, como les dije, todas estas cosas las voy a evaluar en forma teórica. ¿Sí? Eh, o sea, a modo de resumen, entonces son corrientes que se desplazan en el espacio debido al desplazamiento de cargas. Así Ajá, decir. debido al desplazamiento de carga, ¿sí? Pero las ves en el espacio incluso. Ujú. Son Ah, ok. corrientes que no tienen un alambre, algo así, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Eso. Ajá, por eso el libro lo ve como algo extraño, pero yo no, porque yo no lo asocio a la masa. Yo no lo asocio a la masa. Es como que un fantasmita se vino por aquí. Miren qué bonito. El fantasmita se vino para acá, porque el fantasmita no tiene masa, él es etérico. Así. Y él sí llevaba carga eléctrica. Ujú. Ok, gracias. Bueno, pues yo por mi parte hasta aquí. Me gustaría mucho atender preguntas. Vimos tres temas, ¿verdad? Campos eléctricos inducidos y que no son conservativos, según el libro, según el enfoque. Vimos también corrientes de desplazamiento, que son corrientes fantasmas. Y vimos también las corrientes parásitas, un efecto que se da en los metales cuando se someten a cambios magnéticos cambiantes y sus aplicaciones. Bueno, hay cualquier cosita, llámenme, oigan, todos tienen mi número. Lo cambié hace poco, espero que todos lo tengan. Por si no, ahí se los pongo, porque es necesario que lo guarden. Oiga, de repente me escriben al WhatsApp o me llaman. Chivo, pues, mucho gusto.